Bueno, buenas noches, muchachos, doctores, presentes aquí en la charla. Esta es nuestra primera charla como grupo de interés en medicina interna. El tema que vamos a abordar es fisiología cardiovascular, un enfoque clínico. Me presento, soy Andrea Macera Cortés Méndez, soy estudiante de séptimo semestre y soy la directora académica del grupo de interés. Buenas noches a todos, mi nombre es Pablo Andrés Gama Chiribi, también soy estudiante de séptimo semestre y soy vicepresidente del Grupo de Interés de Medicina Interna. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Andrés Felipe David Ibarra, soy estudiante de séptimo semestre y soy el presidente del Grupo de Interés de Medicina Interna de la facultad. Agradecemos a todos por su presencia, es muy valiosa para nosotros, esta es nuestra primera reunión y esperamos que sea de mucho provecho académico para todos. También agradecemos la presencia de la doctora Marisol, que en un momento haremos su presentación. La doctora Marisol Carreño Jaimes es médico general de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene una maestría en epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana, es médica internista de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente está haciendo una especialización en curso en docencia universitaria de la Universidad Piloto de Colombia. Es docente cátedra en la especialización de medicina interna de la Universidad Militar, médica internista e investigadora asociada al Hospital Militar, editora asociada de la Revista Colombiana de Cardiología y asesora independiente de proyectos de investigación clínica. Doctora Marisol, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes en este grupo. Y como ya lo habíamos comentado en una reunión previa, esto pues pareciera solamente un evento académico, ¿cierto? Un grupo de interés, como bien lo dice su nombre, en la profundización en medicina interna. Sin embargo, es importante que recuerden que en cada uno de los temas que ustedes van a ver acá, como su nombre lo indica, tiene un gran componente clínico. ¿Esto qué significa? Que no son solo conceptos, que no son solo definiciones, sino que también van a ser parte de todo el conocimiento y el bagaje de información que les van a ayudar a ustedes a permitir salvar vidas. Cuando ustedes estén revisando estos temas, recuerden que no solamente van a ser probablemente sus pacientes cuando sean médicos generales, sino también pueden ser incluso sus familias las que se beneficien de este conocimiento. Por lo tanto, vean cada una de estas instrucciones y cada uno del esfuerzo de sus compañeros como la oportunidad para ser mejores e impactar de verdad la sociedad y sobre todo impactar el cuidado de los pacientes a nivel cardiovascular. Muchas gracias, doctora. Así es. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra reunión, inicialmente con nuestro reto diagnóstico del módulo de cardiología. Tenemos una paciente joven, una mujer de 18 años, con un motivo de consulta: tengo mareo, ha presentado 3 episodios de cefalea, palidez cutánea y diaforesis en los últimos 12 meses, debilidad muscular, con mejoría de la sintomatología en posición supina y elevación de miembros inferiores. En el examen físico no se encontraron simplemente unos ruidos cardíacos arrítmicos y no tiene antecedentes de importancia. Se toma electrocardiograma en el momento de la consulta, que está en la imagen. En este momento tenemos 5 minutos. Una persona voluntaria, miembro adjunto o activo que desee interpretar el electrocardiograma y contarnos qué encuentra, qué diagnóstico probable pueda tener esa paciente con la historia clínica. Yo quisiera dar mi opinión. Adelante. Bueno, pues teniendo en cuenta la edad de la paciente, digamos que está en una edad reproductiva. Yo primero, pues si a mí me pasan ese electrocardiograma, lo primero que haría es pues interpretarlo. Entonces lo que alcanzo a ver ahí es que pues primero tiene un ritmo sinusal, porque vemos ondas P, está el eje normal, tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 90 latidos por minuto. Veo que el PR no está prolongado, el QRS lo veo normal. El QT, por ser mujer, un QT corregido creo que me da para que esté normal. Sin embargo, alcanzo a ver un poco como de mala progresión
de la onda R en precordiales. Sin embargo, el resto yo lo veo normal. A eso pues yo le sumaría la clínica de la paciente y digamos que primero hay que averiguar, digamos, la paciente si tiene alguna otra cosa asociada. Digamos, yo podría buscarle un síndrome de taquicardia ortostática, paroxística. Entonces, ya entrando al tema de qué diagnóstico probable, yo le dejaría como un síncope en estudio de baja probabilidad cardiogénica, dado que tiene prodromos autonómicos y además el electrocardiograma que está normal me hacen una baja posibilidad de un síncope cardiogénico. Y pensaría más en un síncope vasovagal asociado. No sé qué tan equivocada esté, digamos que buscarle otras alteraciones como hipotiroidismo, diabetes, o si tiene pérdidas menstruales abundantes, entonces pedirle un cuadro hemático, un ATCH, un AT4 y un cuadro hemático. No sé si me corregiría. Muchas gracias. Bueno, pues estoy de acuerdo. El enfoque inicial es muy importante antes de pasar el electro. Recuerden la historia clínica que nos refirió la paciente, que nos refirieron en la diapositiva. Es muy importante cuando vayan a revisar el electrocardiograma, tener en cuenta esa descripción de los eventos, como bien lo dijiste, que le permite a uno circunscribir si el evento es de alta o de baja probabilidad para eventos cardiovasculares o eventos coronarios, que es lo que finalmente nos preocuparía y nos llevaría a hacer estudios adicionales. La interpretación del electrocardiograma lo que hace es complementar la semiología, ¿cierto? Y los hallazgos al examen físico, que si bien solo nos refirieron unos hallazgos relacionados con la parte cardiovascular, no nos contaron, por ejemplo, cosas como tú decías, si tenía anemia, si tenía palidez, o si tenía otros hallazgos adicionales que nos pudieran orientar algo más a la explicación de los hallazgos en el electrocardiograma. Pero el enfoque general es así, un enfoque de resumen, ¿cierto?, de los hallazgos descritos por la paciente, los hallazgos más relevantes del examen físico que nos llevan finalmente a la interpretación del electrocardiograma. Así es, muchas gracias a Emi y a la doctora Marisol por su intervención. Siguiente, por favor. Lo que vamos a decir es que pues, se trata de una arritmia sinusal. Vamos a establecer la arritmia sinusal como una irregularidad en la frecuencia del ritmo sinusal normal. Podemos determinar varias causas, una causa respiratoria, una causa no respiratoria y una causa ventriculofásica. En la causa respiratoria nos damos cuenta que hay un patrón RR que no es constante, que tiene una variación y uno lo puede constatar en el examen físico al momento de la inspiración y la expiración de la paciente. La no respiratoria no depende del ciclo realmente, del ciclo respiratorio, y la ventriculofásica la vamos a encontrar en pacientes con bloqueo completo o bloqueo de tercer grado, con un intervalo PP que cuando incluye el QRS es más corto que el intervalo PP que no incluye el QRS. De esta forma, la siguiente diapositiva, por favor. Establecemos unos diagnósticos diferenciales en los cuales podemos pensar, sin embargo, de acuerdo a la clínica, por ejemplo, síndrome del seno enfermo, bloqueo, fibrilación, y de acuerdo a las características de la paciente, son cosas que tenemos que ir descartando. Así como bien los dijeron Emi y la doctora, hay que indagar en esos pacientes algún tipo de medicamento, qué tipo de respuesta tiene al ejercicio, y de esa forma también determinar si estamos ante la presencia de un paciente que pueda tener algún tipo de desequilibrio autonómico. Siguiente, por favor. En esa línea de ideas, queríamos hacer esta dinámica y hablar acerca de la fisiología como tal. Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy: embriología cardíaca, anatomía cardíaca, aspectos electrofisiológicos del cardiomiocito, ciclo cardíaco, hemodinamia y control, y al final podemos hacer una ronda de preguntas con las dudas que vayan surgiendo de la charla. De esta forma, cuando hablamos de la embriología, tenemos que ubicarnos en la tercera semana de gestación, donde tenemos el origen del área cardiogénica. Un primer momento se va a localizar de forma cefálica, posteriormente hará su ubicación en la parte de lo que sería el tórax posterior del feto.
tenemos tres estructuras anatómicas que se nos forman: arcos aórticos, bulbo cardíaco y senos venosos. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos es que de cada una de esas partes van a salir unas venas fetales, unas venas primitivas del seno venoso, unas venas, una vena cardinal común, una vena cardinal posterior umbilical y vitelina, y de los arcos aórticos, lo que sería una arteria cefálica, una arteria carótida interna y una aorta dorsal, que va a dar unas ramas vitelinas y umbilicales. Siguiente. En esta diapositiva lo que vemos es toda esa translocación que hace el tubo cardíaco primitivo alrededor de la cuarta semana, y lo hace de izquierda a derecha para localizarse en cuanto al seno venoso para formar las aurículas, y la parte del bulbo cardíaco formar lo que serían los ventrículos y los grandes vasos y los tractos de salida, y la parte del arco aórtico, los vasos, los grandes vasos como aorta y todo tronco brachiocefálico, carótida interna, etc. En cuanto a la tabicación de las aurículas, tenemos dos septums que se originan en diferentes momentos. Primero el septum primum y luego el septum secundum, más a la derecha de este. Establecen inicialmente dos forámenes que posteriormente se van a obliterar con la unión de estos, y tendremos la formación de un foramen oval que se va, por diferencias de presiones, a obliterar. De esa forma, en la siguiente diapositiva, podemos ver la gráfica que nos resume estos procesos, y podemos decir que cuando una persona tiene foramen oval permeable es causado por la falta de unión de los dos septum, septum primum y septum secundum. Y es algo que es una pregunta siempre de revista, y es que qué tipo de embolismos pueden pasar en esos pacientes. Lo vamos a llamar embolismo paradójico, en el sentido de que los trombos venosos pasan a la circulación arterial y causan eventos isquémicos a nivel del sistema nervioso central. Esto usualmente no sucede, siempre es originarios en corazón izquierdo, de forma que los trombos que se originan en corazón derecho, al pasar a circulación sistémica, se consideran embolismos paradójicos. Siguiente. En esta lo que vemos es la formación del tabique interventricular con inicialmente un foramen interventricular y posteriormente un septum, y la formación del septum membranoso, y posteriormente vendrá la formación del septum fibroso con la conformación de cada una de las divisiones auriculoventriculares, interventriculares y atriales, de acuerdo a las almohadillas endocárdicas. En cuanto a la anatomía, vamos a decir que el corazón está localizado en mediastino medio. Tenemos dos circulaciones, una pulmonar y una sistémica. Para recordar un poco, el retorno venoso llega por las dos venas cava, llega a la aurícula derecha, posteriormente por la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar al proceso de captación de oxígeno, llega por las venas pulmonares al atrio izquierdo, pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y es eyectada por la aorta ascendente del arco aórtico a diversos sitios. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos es un ataque donde nos podemos dar cuenta la localización de esas cavidades, decir que la aurícula izquierda es la parte más posterior del corazón y está en estrecha relación con el esófago, de forma que un crecimiento de esta cavidad puede determinar algún tipo de compresión esofágica. El ventrículo derecho es la parte más anterior, es la parte más susceptible a traumas de tipo penetrante. Siguiente, por favor. La anatomía coronaria es muy importante comprenderla y decir que tenemos una coronaria derecha y una coronaria izquierda. De la coronaria derecha vendrá la rama sinusal, nodal y la descendente posterior. La coronaria izquierda dará un tronco común izquierdo y posteriormente dará circunfleja y descendente anterior. Y descendente anterior la dividimos en tres para los estudios angiográficos y coronariográficos: proximal, media y distal. Y la circunfleja obtusa marginal 1 y 2. De acuerdo a su distribución. En la siguiente diapositiva nos damos cuenta de que el estudio principal para estudiar la circulación coronaria es la angiografía o la coronariografía. La hacemos mediante acceso vía cateterismo, donde ponemos unas proyecciones, y unas proyecciones específicas nos sirven para ver qué tipo de arteria es la que queremos analizar. Como vemos, es una proyección oblicuo anterior derecha, y más adelante, en la siguiente diapositiva, nos muestra qué tipo de proyección tenemos que usar, sea caudal o craneal, para localizar y examinar en específico cada arteria. Siguiente. Esa era la anterior proyección que teníamos.
La anatomía coronaria, entonces, tenemos que decir que la descendente anterior se encarga de los 2 tercios anteriores del tabique, músculo papilar anterolateral y la pared anterior del ventrículo izquierdo. En corazón no hablamos de caras, sino de paredes. En la arteria coronaria derecha, la irrigación al nodo sinusal y la arteria marginal derecha. Y hay algo muy importante aquí y es establecer qué dominancia tiene el paciente. El 85% de las personas tienen dominancia derecha, que es cuando la descendente posterior sale de la arteria coronaria derecha. El 8% de las personas tendrán dominancia izquierda, que es cuando la descendente posterior sale de la circunfleja. Y un 7% tendrán codominancia, que es cuando salen de las dos arterias respectivamente. Siguiente, por favor. En este punto ya entramos a los aspectos electrofisiológicos del cardiomiocito. Ya a modo de esquema, vamos a decir en la siguiente diapositiva que el cardiomiocito de marcapaso genera un impulso que es dado por sus características de membrana, sus características electrofisiológicas, va a generar un potencial de acción que se va a propagar por todas las células, va a haber un aumento del calcio intracelular, y ese aumento del calcio intracelular va a llevar a un fenómeno que se llama acople, excitación, contracción. Todo ese transporte eléctrico es dado por las iones GAP, mientras que el acople mecánico, para que el corazón funcione como sin sitio funcional, es dado por los desmosomas. Aquí tenemos las proteínas principales de la unidad funcional contráctil, que es la miosina, la actina, el complejo tropomiosina-troponina, y de forma que el calcio va a ser el que va a permitir la interacción de actina-miosina para que esos discos Z, que es la banda negra que observan allí, puedan acoplarse, formar más puentes de actomiosina y realizar el proceso de contracción. Siguiente, por favor. Pero entonces tenemos que entender que hay un potencial de membrana, un potencial basal de la célula en reposo, y eso siempre lo pregunta, le gusta mucho preguntar al doctor Duque, y es con base en qué ecuación uno analiza el potencial de membrana en reposo, y es la ecuación de Nernst, que nos va a describir por cada ion, por cada electrolito, qué características tienen para alcanzar ese equilibrio del potencial de Nernst. Para el potasio específicamente es de menos 94 milivoltios, que es muy cercano a nuestro potencial de membrana en reposo, pero nunca podremos llegar al potencial de Nernst que tiene el potasio, porque eso sería contraproducente para nosotros. De forma que en el esquema de abajo tenemos cómo la célula del cardiomiocito tiene diferentes mecanismos de bomba, por supuesto, la bomba sodio-potasio TPasa, bomba sodio-calcio, y tenemos diferentes entradas y salidas del cardiomiocito para que funcione a modo de pila. Pero para que la pila funcione, tenemos que establecer que el funcionamiento de la pila del cardiomiocito como tal en su función eléctrica está dada por la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Por qué? Porque el potasio es de entrada y salida libre. Recordemos, adentro siempre hay potasio, afuera hay poquito, de forma que el gradiente favorece la salida de potasio. Sin embargo, adentro tenemos proteínas, tenemos más cantidad de carga negativa, así que eso ayuda a que el potencial se negativice más. De forma que la bomba sodio-potasio TPasa, al meter dos potasios, hace que el potencial de reposo de la membrana no se vuelva tan negativo. El sodio tiene una corriente que es quizás no tan constante, no es tan predominante para pasar, y el calcio definitivamente necesita transportadores. Siguiente. Aquí vemos cómo el miocito ventricular les vamos a ir desglosando cada uno de los transportadores y cada una de las fases del ciclo, de las fases del potencial de acción. Tenemos como base la bomba sodio-potasio TPasa y el transportador 3 sodios un calcio. Clic, por favor. Los canales rápidos de sodio van a determinar la fase 1, siguiente. Esa fase 0, perdón. Y esa fase 0 va a partir del potencial de reposo que teníamos en menos 85, y esos canales de sodio pueden llevarlos a 70 incluso, pero tenemos una fase 1 que es una pequeña repolarización, siguiente, que está dada por las corrientes de potasio, esos canales de potasio, y van a permitir que se dé la fase 1. Esa fase 1, siguiente, va a habilitarla y va a posibilitar la entrada de calcio para que se dé la fase 2 por los canales tipo L, siguiente. Se da la fase 2, eso dura aproximadamente 200 a 400 milisegundos, y posteriormente ya vendrá la fase de repolarización, que es dada por los canales de potasio que ya habíamos visto, y tenemos una fase 4,
una fase 4 siguiente, que es dada por las corrientes rectificadoras o las corrientes Ito, que son las que mantienen el potencial de membrana en reposo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos fase 0, 1, 2, 3 y 4, que es la que está cercana al potencial de membrana en reposo. Siguiente. Ahora, cada una de estas fases pueden variar de acuerdo a las condiciones externas. Por ejemplo, las corrientes de calcio de la fase 2 pueden tener un efecto de las catecolaminas que vamos a llamar inotropismo, que es que las corrientes aumentan, de forma que tenemos una variación en la figura a forma de domo. La meseta ya no es meseta, sino a forma de domo. Todo esto ha sido en estudios. Catecolaminas también permiten la recaptación de calcio y aumentan el calcio en el retículo sarcoplásmico. Y eso es un efecto lusitrópico, permite la relajación, pero también permite el aumento del contenido de calcio para potenciales futuros, favoreciendo el inotropismo. Debemos que decir que los puentes de actiomiosina del corazón están a un 40% de acción. El músculo esquelético como tal sí hace totalmente los puentes de actiomiosina, el músculo cardíaco no, pero pueden aumentar los puentes de actiomiosina en ejercicio o estrés. Así que hay dos formas de aumentar la fuerza de contracción, como lo explicamos con el calcio y el inotropismo, y también con el estiramiento, que sería el mecanismo de Frank Starling. Siguiente, por favor. Allí. Nodo sinusal, tenemos una frecuencia, ya vamos a hablar acerca del sistema de conducción interno. El nodo sinusal tiene una frecuencia de disparos de 60 a 100 impulsos por minuto. Es el marcapasos primario, vamos a decir que todo el ritmo que salga de allí será ritmo sinusal. Tiene un potencial en reposo de menos 55 a menos 60 milivoltios. Cuando el nodo sinusal falle, pasará a un ritmo nodal que será llevado por el nodo auriculoventricular, pero será una frecuencia de 40 a 60 impulsos por minuto. Si bien cada vez que vamos bajando en el sistema de conducción, por ejemplo, a las de His o a fibras de Purkinje, la velocidad aumenta, pero la frecuencia de disparos disminuye. Hay que recordar que el haz de His no hace las veces de marcapaso. Las veces de marcapasos después del nodo auriculoventricular son las fibras Purkinje, y a ese ritmo lo vamos a llamar idioventricular. Cada una de estas células, siguiente por favor, tiene un potencial de acción que es muy diferente y puedes regresarte dos diapositivas que creo que se saltó. Dos más. Eso, allí. El potencial de acción de las células sinoauriculares y auriculoventriculares es diferente al potencial de acción de los miocitos comunes y corrientes. Marcapasos, estas son células marcapasos, y ausentes están las fases 1 y fase 2, de forma que tenemos una fase 4 que con su pendiente se va a llamar despolarización diastólica, y con su pendiente va a determinar la frecuencia cardíaca que va a disparar esa célula. La fase 0 es la fase impulsada por calcio. Como vemos, la fase 4 está impulsada por corrientes Fonny. Las corrientes Fonny, su nombre se da porque generalmente todo tipo de corrientes son impulsadas por despolarización, pero vemos que en este tipo de células las corrientes Fonny son impulsadas por la célula hiperpolarizada. Entonces eso es como un poco paradójico también. La fase 0 es impulsada por calcio, inicialmente por tipo T, luego por tipo L, y posteriormente habrá una repolarización que será llevada por canales de potasio de tipo tardíos. Siguiente, por favor. Siguiente, ya sería esa. Y esta diapositiva, lo que queremos mostrar es cómo hay diferentes niveles de control externos que van a establecer un eje de control médula espinal y centros de control medular centrales, neuronas extracardíacas y ganglio estrellado, y ganglios y nervios cardíacos, que van a ser más que todo intrínsecos. Entonces, todo esto es importante entender porque con base en esta disposición anatómica y funcional, va a determinar algo que se conoce como el bloqueo neuromoral, que uno aplica en pacientes con falla cardíaca y en algunos casos de arritmias. En ese sentido, uno juega con simpático y parasimpático para mejorar las condiciones mecánicas y eléctricas del paciente y así poder tener mejores resultados clínicos. Siguiente, por favor. En cada uno de estos nodos va a tener un efecto, tanto la adrenalina como la acetilcolina por parte del sistema parasimpático. La adrenalina aumentando el ritmo de marcapasos y la velocidad de conducción, aumentando la fuerza de contracción, y el colinérgico haciendo todo lo contrario, disminuyendo las corrientes Fonny, disminuyendo la velocidad de conducción y ritmo de marcapasos.
de acuerdo a las características que estén, a las que esté enfrentado ese sujeto. Siguiente. Bueno, en cuanto al ciclo cardíaco, pues vamos a hablar sobre cómo se va desarrollando este y cómo se puede controlar, qué factores lo alteran. Entonces, para abarcar el ciclo cardíaco lo vamos a dividir en dos partes, el ciclo ventricular y el ciclo auricular. Entonces, el ciclo ventricular se divide en 4 fases según la posición de las válvulas y de la relajación o no de los cardiomiocitos, comenzando con la fase de llenado ventricular, que es la más larga. Debemos resaltar que la diástole ventricular va a ocupar 2/3 del ciclo cardíaco para que los ventrículos puedan tener un llenado adecuado. Entonces, ya hablando del llenado ventricular, en esta fase vamos a comenzar con las válvulas atrioventriculares abiertas y las semilunares cerradas. El llenado comienza de una forma rápida y tiene una característica curiosa acá al inicio, y es que por más de que hay un aumento en el volumen del ventrículo, va a haber una caída en la presión. Eso se va a explicar dado que el ventrículo aún está en el proceso de relajación y por lo tanto está realizando este llenado es por succión. Entonces hay un aumento del área del ventrículo que va a ser mucho mayor al volumen que está entrando a este. A medida que el ventrículo pues va alcanzando su relajación máxima, la velocidad de llenado se va a hacer más lenta, que es lo que conocemos como la diástasis. Desde ese momento, el llenado se da por parte de la presión venosa y no por trabajo del ventrículo, por lo que la presión va a empezar a aumentar gradualmente dentro del ventrículo. Y por último, en el tercer tercio, tenemos el llenado por sístole auricular, que es donde se ve la última subida de la presión, aunque esa en volumen no es tan representativa, ya que va a significar menos del 15% del volumen de llenado ventricular. Seguido a esto, las válvulas atrioventriculares se van a cerrar y eso lo que nos va a producir va a ser el primer ruido cardíaco, ¿sí? Y nos va a dar el inicio de la sístole en la fase de contracción isovolumétrica, donde pues vamos a tener un aumento rápido de la presión con un volumen constante, ya que el ventrículo en esta fase se va a volver una cámara cerrada, buscando superar la presión de la aorta para realizar la apertura de las válvulas semilunares, ¿sí? Como lo vemos acá. Y ahí ya entraríamos en la fase de eyección. En esta fase, las 3/4 partes del volumen sistólico total se expulsan en la primera mitad del proceso de eyección, lo que se conoce como la expulsión rápida. El flujo se va a alojar en las arterias musculares y va a llevar a que las arterias tengan un punto de presión máximo, que es lo que conocemos como la presión sistólica. Después de la mitad de la fase de eyección, el flujo se va a hacer más lento, dado a que el gradiente de presión entre ventrículo y sistema pues, vascular periférico no va a ser tan amplio. Al final de la sístole, como tal, el resultado es que solo se van a expulsar 2/3 del volumen de fin de diástole, y que es lo que se va a conocer como la fracción de eyección. Y aparte, el volumen que queda dentro del ventrículo pues va a ser un volumen de reserva que se va a utilizar en situaciones pues que el cuerpo lo requiera, como lo es el ejercicio. Seguido a esto, entonces tenemos el cierre de las válvulas semilunares que nos van a producir el segundo ruido cardíaco. Y pues en esta fase lo que vamos a tener es una caída rápida de la presión con un volumen normal, con un volumen constante, ya que pues el ventrículo se va a dilatar y va a aumentar el área, pero sin aumentar su volumen. En cuanto al ciclo auricular, este se va a evaluar por medio de las ondas venosas del pulso yugular. Eso se da gracias a que las venas yugulares pues, tienen una comunicación directa con la aurícula derecha. Entonces, la primera onda que vamos a ver es la onda A, que se va a presentar en la fase final del llenado ventricular, y lo que va a manifestar como tal es la sístole auricular. Ese es el punto donde la presión venosa va a estar en su punto máximo. Posterior a esto, pues tenemos el cierre de las válvulas atrioventriculares, y durante la fase de contracción isovolumétrica vamos a presenciar la onda C. Esta onda C se va a manifestar dado a la protrusión de las válvulas hacia la aurícula por el aumento de presión en el ventrículo. Lo que va a generar es que en la aurícula haya un menor área y por esto se va a aumentar la presión. Seguido de esto, concomitante con la fase de eyección ventricular, encontramos el descenso X, el cual se presenta por la relajación auricular
y por el movimiento del anillo fibroso, ya que al contraerse el ventrículo va a traccionar el anillo fibroso hacia abajo, generando un llenado de la aurícula por presión, por lo que el flujo venoso va a aumentar su velocidad, pero pues no va a aumentar su presión. Mientras va aumentando su volumen, la aurícula, pues va a ir aumentando, mientras ese volumen va aumentando, va a ir aumentando la presión, como se ve pues acá en la gráfica, hasta el punto en que se van a producir el segundo ruido cardíaco. En esta fase de relajación isovolumétrica vamos a encontrar el punto máximo de presión por llenado auricular, pues el momento en que ya llega al tope del volumen. Y por último, al comienzo de la fase de llenado ventricular encontramos el descenso Y, que se da por la apertura de las válvulas atrioventriculares para el llenado de este ventrículo. Entonces, como tal, cuando hablamos de el control del ciclo cardíaco, pues tenemos que tener en cuenta factores que van a determinar el rendimiento contráctil de este. Y dentro de los más característicos está la precarga y la poscarga. Después tenemos la precarga, que como tal se va a definir como la presión que desciende el ventrículo al finalizar la diástole. Esa presión ejercida por el volumen que va a pasar de aurícula a ventrículo. Esto va a generar una relación entre la longitud y la tensión, donde habrá mayor fuerza contráctil tras una estimulación, que pues va a ser la presión del llenado diastólico. Y esto llevará a un aumento de la energía contráctil por estiramiento, que es lo que conocemos como el mecanismo o la ley de Frank-Starling. ¿Okay? Lo que nos dice prácticamente es que el corazón tiene la propiedad de aumentar su contracción en respuesta a un mayor volumen de llenado, dado que hay una mayor energía que se aplica sobre las fibras musculares. Y acá también entra la poscarga, que como tal es la resistencia que el ventrículo, a la que el ventrículo se enfrenta para lograr eyectar la sangre. Entonces, en otras palabras, podemos decir que es la presión que debe superar el ventrículo para lograr la apertura de las válvulas semilunares. En el caso del ventrículo izquierdo, la poscarga va a ser equivalente a la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo es como tal el mecanismo de la poscarga? Pues lo que se va a dar es que es un mecanismo de contracción frente a una fuerza fija, que es la resistencia vascular periférica, y que si esta aumenta, el acortamiento de las fibras va a disminuir. Lo que se define, esto lo vamos a definir como una relación poscarga-acortamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener acá en cuenta? Es que si la longitud inicial de la fibra es mayor, o sea, si aumentamos la precarga, el mecanismo de Frank-Starling nos va a generar una mayor fuerza de contracción, logrando superar una poscarga aumentada. Entonces, el aumento de la precarga va a ser un mecanismo compensatorio de un aumento de la poscarga gracias al mecanismo de Frank-Starling. Bueno, el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta, que afecta pues esta distensión miocárdica por los cambios de volumen, es la presión venosa central. Dado que cualquier influencia sobre este, pues como les comentaba, va a cambiar los volúmenes de llenado y por ende de presión. Entonces, la presión venosa central tiene ciertos determinantes, como lo son, pues uno, el volumen sanguíneo, dado pues que el volumen sanguíneo total, el 65% de este se encuentra alojado en el sistema venoso. Y una reducción de este pues va a disminuir la presión venosa central. En cuanto a la gravedad, una persona que se encuentra en bipedestación va a disminuir su presión venosa central, dado que el flujo sanguíneo se va a redistribuir hacia el sistema venoso de los miembros inferiores, mientras que en posición supina, la presión va a aumentar en la cavidad torácica, por lo tanto, la redistribución se va a dar hacia los vasos del tórax. El tono simpático va a actuar sobre los vasos periféricos, entonces si tenemos una venoconstricción periférica, vamos a generar una redistribución de flujo hacia los vasos centrales, aumentando la presión venosa central, igual que lo hace la bomba muscular. La bomba muscular, al contraerse los músculos, vamos a aumentar la presión venosa central al redistribuir el flujo sanguíneo del sistema venoso paramuscular y del sistema venoso superficial. Y una de las más importantes es la respiración, dado que en el proceso de inspiración la presión intratorácica se va a hacer más negativa y la presión intraabdominal se va a positivizar, generando pues, un aumento de la presión venosa central por el rápido movimiento de flujo entre abdomen y tórax por el gradiente de presión. Pues digamos que estos tres mecanismos son los que afectan la energía contráctil, pero provocados por el cambio de longitud de la fibra miocárdica, ¿sí? Pero también esta energía contráctil va a estar regulada
por factores neuromorales, como lo comentaba Andrés, que son el sistema simpático y el parasimpático. Entonces, en cuanto al sistema simpático, pues va a ser un agente inotrópico positivo por medio del neurotransmisor más característico acá, que es la noradrenalina, aunque hay otros, como pueden ser otros inotrópicos positivos, como la adrenalina, la angiotensina 2 y los iones de calcio extracelulares. Como tal, el sistema simpático lo que nos va a hacer es producir un latido más fuerte y más corto. Y la actividad simpática, pues ya sabemos que aumenta en situaciones como ejercicio, estrés o en el simple hecho de ponernos en bipedestación. Entonces, como tal, este mecanismo se basa en que las terminaciones simpáticas van a liberar el neurotransmisor que se va a unir a los receptores adrenérgicos beta 1 de los cardiomiocitos y va a activar la cascada de la proteína quinasa A, que va a aumentar los corrientes de calcio de la membrana y va a aumentar la reserva del calcio en el retículo sarcoplásmico, lo que va a generar que haya una mayor disponibilidad de calcio al momento de la contracción y por esto se puede dar la contracción más fuerte y más corta. Todo esto, ¿qué es lo que va a generar? Pues como vemos ahí en la diapositiva, va a generar un aumento de la presión ventricular, sube dado a que las arterias pues van a recibir un mayor volumen de sangre en menor tiempo y por ende pues va a haber un aumento de la presión ventricular pues retrogradamente. Va a aumentar la fracción de eyección, dado que va a superar los 2/3 normales de que es en una persona en reposo. Se va a disminuir el volumen diastólico, dado a que el aumento en la contractilidad hace que el ventrículo sea más pequeño, tanto en sístole como en diástole, porque el ventrículo no va a tener la capacidad de distenderse totalmente. Vamos a tener un aumento del volumen sistólico por la acción directa pues, de estos neurotransmisores simpáticos, aunque no va a ser tan marcado, dado a que se va a regular, o sea, tiene un mecanismo contrario, que es la disminución del volumen de fin de diástole. Y por último, el sistema simpático va a producir que la sístole se acorte más, y esto se da como una respuesta para que el tiempo de llenado siga siendo mayor que el de contracción. Y en cuanto al sistema parasimpático, pues el sistema parasimpático lo que nos va a hacer es disminuir la contractilidad. Entonces, el mecanismo que observamos como tal está mediado por el nervio vago y por los receptores muscarínicos M2 del sistema colinérgico. Entonces, el nervio vago va a liberar la acetilcolina en células de marcapaso que va a unirse a receptores M2 del sistema colinérgico que van a estar acoplados a proteínas G inhibidoras. Esto pues va a disminuir el AMP cíclico y va a llevar a una disminución de la frecuencia cardíaca. La diferencia entre el sistema parasimpático y el simpático es que el sistema parasimpático solo afecta la frecuencia cardíaca, más no va a afectar la fuerza de contracción ventricular, como si lo hace el sistema simpático. Bueno, ya vamos a pasar a la última parte de la charla, que es la hemodinámica y el intercambio. Entonces, para empezar a hablar de la hemodinámica, tenemos que definirla. Se refiere a la relación entre el flujo sanguíneo, la presión arterial y la resistencia hidráulica. Para ahondar en ella, vamos a empezar hablando de los principios hidráulicos. Y para empezar con esto, con la ley de Darcy. ¿Qué pasó? Darcy, en 1856, informó que el flujo en un estado estacionario representado por Q es linealmente proporcional a la diferencia de presión entre dos puntos, un punto 1 y un punto 2. Y es inversamente proporcional a la resistencia hidráulica. Entonces me dirán, ¿cómo vamos a aplicar esto al sistema cardiovascular? Pues muy sencillo. Dale clic, por favor. Listo. Entonces, lo que pasa es que el flujo es el que pasa por la circulación sistémica, lo que definimos como gasto cardíaco. Y la diferencia de presión que lo impulsa es igual a la presión de la aórtica media menos la presión venosa central. Y la resistencia en este caso, pues es la resistencia sistémica denominada resistencia periférica total, dando como resultado la fórmula que podemos ver arriba a la derecha. Siguiente, por favor. Posteriormente, para explicar los principios hidráulicos, hablaremos de la ley de Bernoulli. La teoría de Bernoulli establece que la pérdida de energía entre los puntos 1 y el punto 2 es la diferencia en la energía mecánica del fluido. Y pues, pero aquí me dirán, ¿qué es la energía mecánica? La energía mecánica es la suma de la energía de presión, la energía de potencial y la energía cinética.
Aquí en la diapositiva podemos ver los determinantes de cada tipo de energía, siendo de la energía potencial el volumen y la densidad del fluido y la altura de la columna de líquido de la que estemos hablando. La energía de presión depende de la presión y el volumen, y la energía cinética de la velocidad elevada al cuadrado y de la densidad, dando como resultado la de ahí abajo. Entonces me dirán, ¿cómo voy a aplicar eso al sistema cardiovascular? Dale siguiente, por favor. Es una aplicación, el caso de todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos una arteria con estenosis. En este caso, estamos viendo unas placas ateromatosas que están causando estenosis en el vaso. ¿Qué pasa? La presión cae dentro de una arteria con estenosis. Esto es porque partamos del hecho de que cuando el diámetro es menor, la velocidad va a aumentar. ¿Esto cuándo lo podemos ver? Cuando vemos a un río y vemos que este se estrecha, vemos que la velocidad del fluido, del agua en este caso, aumenta. Entonces, tengamos en cuenta que la teoría de Bernoulli cuenta la velocidad elevada al cuadrado, por lo que esto tiene una gran representación, un gran efecto sobre la pérdida de la presión. Entonces, ¿por qué? La energía del fluido empieza a convertirse en una energía cinética. En consecuencia, el gradiente de presión a través de la pared vascular cae dentro de la estenosis. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los patrones de flujo. Hay 3 patrones de flujos de los que les voy a hablar. El primero es el flujo laminar. Entonces, este se da cuando un líquido fluye a través de un tubo cilíndrico liso a una velocidad no demasiado alta y el líquido se comporta como un conjunto de láminas muy, muy, muy delgaditas, concéntricas, que se deslizan unas sobre otras. La sangre en el centro del vaso tiene una velocidad más alta que la sangre cerca de la pared. Y esto en la vida real, cuando lo podemos ver, cómo lo podemos evidenciar, no sé si se hayan dado cuenta, pero en los ríos, en el centro del río, la velocidad es mayor que a las orillas. Luego, encontramos el patrón turbulento, en el que, pues, sucede cuando la presión impulsa el fluido a través de un tubo y esta aumenta progresivamente. La presión aumenta demasiado y se alcanza un punto en el que el flujo ya no aumenta linealmente con la presión, sino que esta relación ya empieza a ser elevada. En un flujo turbulento, las corrientes cruzadas caóticas en nuestro organismo disipan más energía de presión en forma de calor. La turbulencia ocurre normalmente en los ventrículos y también puede ocurrir en la aorta humana y la arteria pulmonar durante el flujo máximo. Esto crea un soplo de eyección sistólica inocente. Y la turbulencia patológica puede ocurrir en las arterias de las piernas endurecidas por placas ateromatosas y puede ser encontrada al examen físico mediante un soplo y a veces mediante frémito palpable. Por lo contrario, un flujo sanguíneo laminar es completamente silencioso. Y en último lugar, encontramos el flujo de una sola fila o en bolo. Entonces, ¿de dónde pasa? En los capilares. ¿Por qué? Los capilares de por sí tienen un diámetro muy, muy pequeño, más pequeño que el de los glóbulos rojos, por lo que los glóbulos rojos tienen que deformarse para pasar a través de él. Entonces, el flujo que pasa es el que va entre los glóbulos rojos. Es como, digamos, cuando usamos una jeringa, supongamos que el glóbulo rojo es el émbolo y el líquido que está en la jeringa es el plasma que va pasando. Adicionalmente, pues cuando podemos ver alterado este tipo de flujo en la anemia de células falciformes, ya que en esta anemia los glóbulos rojos contienen una hemoglobina anormal que se polimeriza en situaciones de hipoxia. Esta polimerización lo que hace es que los glóbulos rojos se vuelvan en forma de os, rígidos y adhesivos al endotelio y entre sí. Estos cambios van a dificultar el paso de los glóbulos rojos a través de los microvasos, lo cual va a resultar en el paciente creando una isquemia tisular, unas crisis falciformes que son muy dolorosas y accidentes cerebrovasculares. Siguiente, por favor. Listo. La presión de pulso arterial es muy importante, ya que refleja la naturaleza pulsátil del ciclo cardíaco y representa la variación de la presión arterial. ¿Cómo la calculamos? Presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica. Y está determinada por el volumen sistólico,
el volumen retrógrado y la elastancia arterial. Entonces, en la gráfica de arriba a la izquierda, pues sí, la única que está arriba, vemos que en cuanto mayor es el volumen sistólico, va a ser mayor la presión de pulso. En la gráfica de abajo, vemos que a medida que aumenta la presión media, la curva de extensibilidad arterial, que es el inverso de la elastancia, uno de los determinantes, va a causar un aumento de la presión media y por lo tanto un aumento de la presión de pulso, incluso si el volumen sistólico no ha cambiado. Y en la gráfica de la derecha, lo que vemos es un caso de un paciente con envejecimiento, ya que normalmente está acompañada de aterosclerosis, y pues esto lo que hace, como ya lo mencioné anteriormente, es aumentar la rigidez de la pared arterial y por lo tanto la presión de pulso. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a la resistencia periférica, en primer lugar vamos a hablar de la ley de Pascal. Entonces, ¿por qué podemos aplicar esto? Porque la sangre es un fluido newtoniano, ya que su viscosidad es constante. Pascal estableció que la resistencia indicada por R en la fórmula es inversamente proporcional al radio del tubo elevado a la cuarta potencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley en función a eso? Nos dice que el flujo sanguíneo de los tejidos es extremadamente sensible al radio de los vasos de resistencia, es decir, las arterias terminales y las arteriolas. Dado que estos vasos tienen músculo liso, pueden cambiar su radio activamente. Y esto genera un amplio efecto, una consecuencia bastante evidente en relación con esta ley de Pascal, con el fin de conseguir una perfusión tisular local, una apropiada perfusión tisular local. Dale siguiente, por favor. Listo. Posteriormente vamos a hablar de la ley de Laplace. Entonces, lo que nos dice Laplace es que el radio de un tubo distensible, como lo son los vasos sanguíneos, dependen de la presión interna del vaso, la presión externa a él y la tensión que maneja la pared. Entonces, pues respecto a esto, podemos ver la fórmula aquí a la derecha y establece que cuanto mayor es el radio del recipiente, mayor es la tensión de la pared necesaria para contrarrestar una diferencia de presión transmural determinada. Y esto nos ayuda a comprender por qué un aneurisma aórtico, que pues es el abultamiento de una pared, de una pared aórtica débil, progresa y progresa una vez se inició. Siguiente, por favor. Retomando la ley de Pascal, incluso estoy segura de que muchos de ustedes alcanzaron a ver las historias de Instagram, también nos habla de la importancia de la viscosidad. Entonces, aquí hay que aclarar unas cosas. Una cosa es la viscosidad plasmática y otra es la viscosidad sanguínea. La viscosidad plasmática está dominada por las proteínas plasmáticas. Las voluminosas moléculas de albúmina y globulina del plasma aumentan la viscosidad del plasma hasta 1.7 veces la del agua. Entonces, ¿cuándo podemos ver esto en la clínica? ¿Cómo se refleja? Hay una patología que es mieloma. Es un cáncer de las células secretoras de globulina. Entonces, al aumentar las globulinas, va a aumentar la viscosidad del plasma y puede hacer que los glóbulos rojos se aglutinen en condiciones frías. En cuanto a la sangre, la viscosidad es dominada por el hematocrito. Entonces, cualquier patología que lo afecte va a afectar la viscosidad. La anemia, disminución del hematocrito, disminución de la viscosidad. La policitemia, que aunque a veces puede ser fisiológica en pacientes que viven en alturas muy altas, por valga la redundancia, muy grandes alturas, es una respuesta fisiológica a la hipoxia crónica. Sin embargo, existe una enfermedad que es la policitemia vera, que es la sobreproducción de glóbulos rojos por la médula ósea. Entonces, esto puede llegar a elevar el hematocrito excesivamente como resultado y esta puede causar hipertensión y un flujo sanguíneo lento que predispone a trombosis cerebral o coronaria. Siguiente, por favor. Y ya para hablar de intercambio, tengamos en cuenta que el término de intercambio, bueno, el intercambio no se da únicamente a nivel de los microvasos, sino a nivel de los capilares, sino también en los microvasos adyacentes. Entonces, ya que pues allí también hay transferencia.
Entonces, los capilares los podemos clasificar según su morfología: continuos, fenestrados y discontinuos. Los capilares continuos permiten la difusión y el transporte de agua y pequeños solutos. Estos se encuentran principalmente en músculo esquelético, miocardio, piel, tejido conectivo y graso. Los fenestrados son especializados en la filtración rápida de fluidos y son más permeables que los continuos. Se encuentran en tejidos especializados en el intercambio de líquidos como riñones, glándulas exocrinas, endocrinas, mucosa intestinal, entre otros. Y los discontinuos o sinusoidales permiten la renovación de glóbulos rojos. Tienen una discontinuidad de la lámina basal, por lo que son muy permeables, incluso a las proteínas plasmáticas. Y pues se encuentran en tejidos donde los glóbulos rojos o blancos necesitan migrar entre la sangre y el tejido, es decir, médula ósea, vaso e hígado. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a la difusión, tenemos que tener en mente a Fick. Sin embargo, hay una diferencia. Hay un principio de Fick y una ley de Fick. El principio de Fick nos dice que el intercambio depende del flujo y del gradiente arteriovenoso. En esa fórmula que vemos ahí abajo, J es el intercambio, Q es el flujo y entre paréntesis se representa el gradiente. Y la ley de Fick lo que dice es que la cantidad de soluto transferido por unidad de tiempo por difusión es proporcional al gradiente de concentración, el área disponible para la difusión y el coeficiente de difusión del soluto. Siguiente, por favor. Ya para concluir, vamos a hablar del control de los vasos. Entonces, tener en cuenta que el tono vascular regula el calibre del vaso de resistencia y por lo tanto el flujo sanguíneo a través de él. Un aumento de tono provoca la vasoconstricción y reduce el flujo local. Entonces, entre los mecanismos de control intrínseco encontramos, en primer lugar, la respuesta miogénica. Esta contribuye al tono basal en los vasos de resistencia y a la autorregulación. La autorregulación es el mantenimiento de un flujo sanguíneo y una presión capilar casi constantes cuando hay un cambio en la presión arterial. Entonces, este mecanismo está muy bien desarrollado en el cerebro, en el miocardio y los riñones. Y esta es una respuesta mediada principalmente por calcio. En segundo lugar, encontramos los agentes vasoactivos locales propiamente del endotelio. Entre ellos voy a mencionarles la adenosina, que es un vasodilatador de la fase sostenida de hiperemia metabólica, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. El fosfato intersticial o la osmolaridad, cuando están aumentados, pueden llegar a causar vasodilatación. Ambos ocurren durante el ejercicio. Recordar que los iones de fosfato inorgánico se liberan en el líquido intersticial del músculo activo después de la descomposición del ATP. Y en tercer lugar encontramos los autacoides. Autacoides viene de auto, de asimismo, y acos, que significa remedio. Estas son sustancias químicas vasoactivas paracrinas orgánicas y son agentes producidos localmente, liberados localmente y que actúan localmente sobre los miocitos vasculares cercanos. Incluyen histamina, bradequinina, serotonina, prostaglandinas, entre otros. Siguiente, por favor. Listo. Y en cuanto al control extrínseco de los vasos, pues recordar que encontramos diferentes agentes que intervienen en esto. En primer lugar, como ya bien lo han dicho mis compañeros, el tono simpático es bastante importante a la hora de la regulación del sistema cardiovascular. Las fibras vasoconstrictoras simpáticas de la piel, los músculos, los riñones y el intestino son tónicamente activas. Y el impulso simpático llega a los vasos de resistencia para estabilizar la presión arterial, regular la perfusión tisular y ajustar la distribución de líquidos entre el plasma y el intersticio. Adicionalmente, pues también mencionaban mis compañeros las fibras vasodilatadoras parasimpáticas. Viajan en los flujos de salida craneales y sacros. El flujo de salida craneal lo que hace es inervar a las glándulas salivales, el páncreas, intestino y evoca hiperemia secretora. Posteriormente encontramos el control hormonal. Entonces vamos a hablar de la adrenalina.
Esta es secretada por la médula suprarrenal en respuesta al ejercicio, una alerta, hipotensión o hipoglicemia. La secreción se desencadena por la actividad simpática preganglionar y promueve la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo, ayudando a aumentar el gasto cardíaco. Posteriormente, la angiotensina 2 se forma en los pulmones por acción de la enzima convertidora de angiotensina endotelial sobre la angiotensina 1. Esta última se genera en el plasma renal por la enzima renina. La renina es secretada por las células yuxtaglomerulares renales en respuesta a la presión arterial baja. La vasopresina u hormona antidiurética es producida por neuronas magnocelulares hipotalámicas y se libera de la pituitaria posterior. La secreción es estimulada por hipertonicidad e hipotensión y la acción es vasoconstrictora y apoya la presión arterial durante el choque hipovolémico. Y por último, encontramos el péptido natriurético auricular, por ejemplo, y este es secretado por las aurículas, como bien le dice su nombre, en respuesta a la distensión. Reduce el volumen plasmático mediante una leve acción diurética y al mejorar la filtración microvascular mediante vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Los niveles se pueden ver elevados en insuficiencia cardíaca. Siguiente. Muchas gracias. Chicos, ahí mi compañero Andrés envió al chat un link para la asistencia. Simplemente los llenan miembros activos y miembros adjuntos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas felicidades, es una charla muy completa. Recuerden, como les decía al principio, aunque estos parecen conceptos que uno no viera en la práctica diaria, cada uno de estos conceptos va a repercutir en la comprensión de la fisiología cuando nos enfrentemos a un paciente en un servicio de urgencias y veamos sus manifestaciones clínicas, teniendo en cuenta el influjo del aporte simpático y parasimpático, todas esas manifestaciones que les describieron. Adicionalmente, lo mismo, aunque pareciera que todas estas gráficas y todas estas leyes no tuvieron una repercusión en la vida diaria, lo cierto es que incluso la selección de los medicamentos que utilizamos en la práctica diaria de la medicina cardiovascular tienen su fundamento y su principio en estos conceptos. Entonces, más allá de un simple recordatorio, ¿cierto? Para un examen, es importante que tengan en cuenta que cada uno de estos conceptos los van a aplicar en la farmacología cardiovascular, en la semiología cardiovascular y, por supuesto, en toda la parte de pronóstico, ¿cierto? En el seguimiento del paciente en urgencias. Los felicito, de verdad que es una excelente charla y espero pues poder seguirlos acompañando. Queremos agradecer a la doctora y a los participantes por asistir a la charla. Esperemos que, como dice la doctora Marisol, sea el primer paso para poder abordar todos los temas del módulo. Y bueno, este es nuestro mecanismo. Vamos a irlo mejorando poco a poco en la medida de las charlas, implementando cosas que puedan ser para participación de todos, etcétera. También queríamos decirles que no olviden completar el formulario de asistencia y que por medio de los diferentes medios de comunicación, redes sociales, grupo de WhatsApp, estaremos recibiendo todos los documentos de asistencia y también informándoles los pasos a seguir de las siguientes reuniones.